vamos a dar inicio a una de las ponencias que estaba programada para la mesa 9 y de igual manera, Enriqueta Benítez se disculpa, ella no va a poder presentar. Entonces, vamos a escuchar la presentación que han preparado Héctor Unzueta Granados y Graciela Sánchez Guevara de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se titula Contra la reforma al Poder Judicial, los analistas a escena. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, colegas, nada más si me dicen si se logra ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, este trabajo surge de parte de dos colegas, mi colega, la profesora investigadora Graciela Sánchez Guevara, la doctora Graciela Sánchez Guevara y un servidor, Héctor Unzueta, como parte de un trabajo pues de gran calado de trayectoria que ya llevamos trabajando, que tiene que ver con la argumentación política. La doctora Graciela Sánchez Guevara encabezó un proyecto de diplomado en argumentación política, en estudios del discurso, y de ahí, en buena parte, han derivado algunos productos, algunas líneas importantes de investigación, eh, y entre ellos justamente este trabajo que es contra la reforma al Poder Judicial, los analistas a escena. ¿Por qué contra la reforma al Poder Judicial? Bueno, pues tiene que ver justamente con un contexto político nacional en el que vivimos, que es justamente un conjunto de reformas en materia constitucional, en materia eh, judicial, en materia electoral, que ha impulsado la presidencia de la República, el Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, nos dimos un poco a la tarea de irlo enmarcando nuestro análisis en los analistas como estos, digamos, entrecomillados, líderes de opinión que tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Entonces, bueno, somos dos profesores que pertenecemos a la Academia de Comunicación y Cultura de nuestra casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a dar comienzo. Voy a empezar primero yo a exponer algunos planteamientos en relación con la cuestión de las falacias. Las falacias, desde la teoría de las falacias, poder analizar parte de estas opiniones políticas que se vierten en redes sociodigitales, eh, enmarcando, digo, nuestro análisis, pues en una de las analistas que ha tenido eh, seguimiento, que ha trabajado y opinado en medios de comunicación con cierta sistematicidad y con la misma sistematicidad y entusiasmo para atacar al gobierno en turno. Entonces, bueno, empezaré a dar algunos elementos de nuestro análisis y posteriormente le daré la palabra a mi colega, la doctora Graciela Sánchez Guevara, para que complemente parte de su análisis. Ella va a trabajar la parte de la descortesía en el discurso, en este tipo de discursos de opinión política, y yo trabajaré esta parte desde la teoría de las falacias. Bien, parte, digamos, de este trabajo surge de un corpus más amplio en el Discúlpame, que, Héctor, sí, ¿se escucha? sí, sí se escucha, pero no has cambiado transparencias. Si las puedes ir subiendo, o sea, que vayas cambiando la transparencia porque solamente hay una. Solamente se ve una.
¿No Ah, estás ok, ahorita viendo? no se ve esta, no se ve la de esta donde aparece Denise Dresser. No, no aparece. Quizá A es, ver, es la pestaña que seleccionaste al compartir pantalla, Héctor. ok, a ver, a ver si se logra ver. Ahorita lo checamos. Espérame tantito. Bueno, aprovecho rápido para preguntar cuánto tiempo tenemos. Gracias, Graciela. Bueno, están programadas para 45 minutos cada intervención, pero eso incluye interacciones y preguntas. Entonces yo les sugiero que hagan una presentación de no más de 25 o 30 Claro. minutos. Sí, no es corto, es corto. Gracias. Ok, aquí se ve ya. Estamos viendo una carpeta. Pero no se ve entonces No se ve la presentación de PowerPoint. Ok, permítame tantito ahorita. Ahí se logra ver. Ahí se ve solo si puedes La- poner la pestaña de presentar. es Eh, abajo. Presentar, dice, es que aquí ya le puse, este, Hay una que se ve como un teloncito que bajas y hay que... Exacto. Ahí a unos, bueno, no. Es abajo. Si quieres, mándame la presentación mientras tú vas hablando y yo la comparto. Héctor, por favor, para que sí, no se nos vaya el tiempo. ok, Gracias. te la mando ahorita. No se preocupen, todos hemos vivido esto. Sí, no sé ahí qué pasó, pero bueno, ahorita lo arreglamos ya. Ya te lo envié, Graciela. A ver ahorita que llegue y a ver si hay chance de que ahí tú lo puedas compartir. Si quieres, Héctor, puedes empezar a platicarnos y Graciela nos alcanza en la presentación. Sí. Bueno, entonces les decía, ok, entonces les decía un poco, a ver si lo puedes lograr, compartir, Graciela. Habla, ve platicando, ahorita y voy. Ok. Y entonces les decía un poco esta opinión que viene de esta analista Denise Dresser, que sus opiniones se han ido dando en el portal digital de Latinus. Ahí en Latinus, parte, digamos, de este
portal de noticias en red, pues han dado algunas opiniones, algunos debates políticos del contexto nacional. Entonces, Perdón, sí se ve ya, ¿verdad? exacto, ya se ve, Perfecto. Graciela, exacto. Ok, Ahí te voy entonces, diciendo más o menos. Sí, gracias. Te voy diciendo ahí, para que me hagas favor de cambiarle, por favor. sí. Este, y entonces, pues lo tituló de El embuste del recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación. Me voy concretamente para no, digamos, meterme muy de lleno con la parte del contexto político nacional. Me voy concretamente al análisis. Siguiente, por favor. Nosotros encontramos en este discurso, ¿no? Parte, digamos, decíamos que es un conjunto de discursos de un corpus mucho más amplio, pero en particular nos interesó porque justamente habla de contraargumentos a las propuestas presidenciales de reformas, de un conjunto de reformas, como ustedes saben, de carácter constitucional, electoral y judicial. Y en particular tenía que ver justamente con la cuestión de la reforma al Poder Judicial. Y con una propuesta presidencial a partir justamente del asunto que que se dio a conocer en la opinión pública, que fue lo de los fideicomisos, y que esos fideicomisos como reservas económicas de instituciones importantes, grandes, como es el Poder Judicial de la Federación, fueran a dar lugar para ayudar a los damnificados del huracán Otis. Entonces, eso fue parte de un criterio contextual que nosotros definimos para ir eh, enmarcando nuestro análisis. ¿Qué pasa entonces? Encontramos algunos argumentos condicionales, ¿no? Porque parte, digamos, de nuestra estrategia metodológica de análisis fue justamente que eh, los artículos de opinión, las opiniones, pues tienen una estructura, como usted sabe, argumentativa, que empieza con una introducción, una entrada, un gancho informativo, un desarrollo, un cuerpo, donde se dan los detalles, los elementos, digamos, los pormenores de lo que le interesa al argumentador o proponente o analista disertar, y al final un remate. Esa es, digamos, la estructura periodística en general, ¿no? La estructura, digamos, de la opinión política. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea en este trabajo particular para presentarlo aquí en este seminario, perdón, en este coloquio, pues trabajar la parte de la entrada, de la introducción. Esa fue, digamos, la ruta metodológica de análisis. Y entonces, Dresser, Denise Dresser, politóloga, detractora sistemática, decíamos, del gobierno actual, inicia sus argumentos con un conjunto justamente de argumentos condicionales que han venido operando o por donde se deja ver falacias y otros mecanismos retóricos. Inicia con este primer enunciado que dice: si tú crees recortarle presupuesto a la Suprema Corte, mejorará la justicia para los pobres en México. Estás equivocado. Si tú crees que recortarle presupuesto a la Suprema Corte mejorará la justicia para los pobres en México, estás equivocado, ¿no? Así inicia en este portal de Latinos. ¿Qué detectamos, digamos, dentro de este enunciado? Primero, ¿no? Que, como sabemos, todo discurso, todo enunciado, pues en realidad está hecho de otros discursos, llama a otros discursos, convoca a otros discursos y emerge, las palabras de Denise en realidad emergen de un contexto discursivo. Atrasito, por favor. Ajá, ahí mismo. Emerge de un contexto discursivo y en el caso que analizamos de un debate público, este debate que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con el conjunto de reformas constitucionales y de reformas al Poder Judicial de la Federación. Siguiente, por favor. Nace justamente, al decir que es un interdiscurso, pues nace justamente de esto que comentábamos, de que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se destinaran a la ayuda a la población damnificada de Acapulco. Eso es parte, digamos, del contexto del debate público y por eso decimos que es parte, se marca dentro de un interdiscurso
pues todo discurso de los analistas. Siguiente, por favor. El discurso en realidad que se refiere Denis Dresser, pues es un contraargumento de los tantos declaraciones que hace el presidente en sus conferencias matutinas. En la conferencia del 31 de octubre, el presidente señala que propone a los integrantes del Poder Judicial a que se destinen 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Siguiente, por favor. Menciona que la propuesta no afecta el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, no les afecta a los trabajadores, cita literalmente, no les afecta a los trabajadores, más bien cito literalmente, porque ellos están solicitando 84,000 millones de pesos de presupuesto para el año próximo, lo cual implica, ¿no?, que los 15,000 millones se aprueben en el Congreso, se regresen a la tesorería de la Federación y en un acuerdo conjunto, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el dinero pase por ayuda a los damnificados de Acapulco, propone el presidente, ¿no? Esta es, digamos, parte de la interpretación del mismo. Siguiente, por favor. ¿Qué otro, digamos, otra categoría importante teórica nos permitió analizar el discurso introductorio de la entrada de esta analista? Las palabras choque. Las palabras choques que están dentro de un léxico que predispone de manera negativa a los destinatarios del discurso. Son los casos, palabras, por ejemplo, las formulaciones como pobre, criminales, malinformado, estrangular, corrupción, trampa, mentira, ¿no?, que son, digamos, estas palabras que suscitan un conjunto de emociones negativas a partir de quien se está refiriendo, a quien se está refiriendo eh, el enunciador o argumentador. Segundo, hay un mecanismo también discursivo retórico que es la metonimia, como ustedes saben, esta figura literaria, esta figura retórica, donde se toma la parte por el todo. Es decir, se habla de recorte presupuestal, una iniciativa, una medida gubernamental que va a poder resolver, dice ahí, mejorar la pobreza en México, los pobres en México. Y dice finalmente, ¿no?, concluye su argumento condicional, que se está equivocando. Perdón, Graciela, seguimos viendo tu pantalla y ya no está la presentación. Ahí sí lo puedes lograr. Sí, no, bueno, yo solo aviso porque puede haber cosas Sí, sensibles, por favor. sí, claro, no está bien. A ver si te puedes volver a reconectar, de favor, Graciela. Bueno, Héctor, una alternativa, si esto te parece, es que nos compartas como lo hacías al inicio, solo que no veamos la presentación proyectada, sino el documento como si lo estuvieras modificando. A ver, sí, déjame. A ver, ahora voy yo. A ver si se logra ver. ¿Sí se logra ver? Si Bueno, quieres, seguimos salte. viendo la pantalla de Graciela. A ver, Exacto. salte tantito, Grace, por favor. Si no, se lo mando ahorita a Mark y que Mark nos apoye mejor. Sí, si quieren, con mucho gusto. Sáltete, por favor, y se lo compartimos mejor a Mark. Te comparto, Mark, mejor. Este, Te lo mando para que no tengamos tema al respecto.
Estoy trabajando en ello, Mark. Ahí va. Sí, no te preocupes. De hecho, bueno, ahí estamos viendo ya el documento proyectado. Sí, ya está ahí. Solo, si más bien la sugerencia es, Graciela, pues No, no, no no mover entres a otras nada. pestañas porque vemos todo. Es que no sé por qué piqué algo que no debía haber. Ya, Pero ya ya te lo se ve mandé, todo. ya te lo mandé, Mark. De todas maneras, por cualquier falla ahí que tengamos, Claro. ahí ya tenemos un respaldo. Ok, ¿En entonces dónde seguimos con los estás? argumentos condicionales. Seguimos con los argumentos condicionales. ¿Aquí está bien? Héctor, ¿me puedes decir cuál es la transparencia? Ya lo tengo abierto en un momento. Eh, bueno, Héctor, ¿estás por ahí? No, no te escuchamos. ¿Por qué se salió? Creo que lo sacó el sistema. Eh, bueno, denme un momento, por favor. Pues sí, no aparece entre los participantes y no ha solicitado unirse. Bueno, Graciela, no sé si tú nos podrías apoyar. He notado que tienes como, Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera irme a la parte de hacia abajo si te bajas más. Creo que ya entró Héctor, me parece. Bueno, voy a leer aquí lo que ha escrito mi colega Héctor. El segundo argumento condicional. Si tú argumentas que los jueces liberan y amparan a criminales por culpa de Norma Piña, estás mal informado. Este enunciado lleva al contexto discursivo del antiguo secretario de Salud Pública, Genaro García Luna. Son los implícitos, sí. En el sexenio del presidente Felipe Calderón, la unidad de inteligencia financiera del gobierno actual levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos y lavado de dinero del narcotráfico. Bueno, continuamos, por favor. En la siguiente. Graciela, quizá Héctor ya nos puede apoyar. Ya, ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. Ok, sí, nada más para que quede ahí. Sí, esto es parte del contexto discursivo de lo que señala Dresser justamente. Eh, y si nos vamos un poquito atrás, apóyame un poquito más atrás, por favor, Grace. Ahí está, ¿no? Más atrás, por favor, nada más para la parte de... Exacto. Habíamos comentado lo del mecanismo discursivo retórico de la metonimia, la parte por el todo, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, él es mi amor, ¿no? Él es mi amor, ¿no? La parte por el todo, o sea, este tipo de figuras retóricas, pues evidentemente se dan también en las argumentaciones políticas. El país por el continente, por ejemplo, ¿no? Este tipo de frases
que logran también colocarse dentro de la argumentación política para denostar o contraargumentar el punto de vista, digamos, del argumentador, del oponente. Y está otro, además de las palabras choque que ya habíamos comentado, está también el de la falacia del consecuente. Aquí es donde entramos a esta parte interesante, porque la falacia del consecuente está basada en argumentos condicionales y concluye afirmando el consecuente. Siguiente, por favor. Ya lo vamos a ver un poquito más esquemáticamente. Es decir, dado que el consecuente forma una condición necesaria, si negamos el consecuente, podemos negar el antecedente. Y este es un ejemplo que aquí damos, que identificamos en el discurso de Dresser. Si tú crees que recortarle presupuesto a la Suprema Corte mejorará la justicia para los pobres en México, estás equivocado, ¿no? Ahí la condición necesaria, el consecuente como condición necesaria, al negarse, pues también se está negando el antecedente, ¿no? Tenemos como antecedente justamente el recortarle el presupuesto, la Suprema Corte, los pobres, ¿no? La palabra choque, y finalmente el consecuente que está negando al antecedente, que es estás equivocado. O sea, está, digamos, desacreditando a quienes consideran, creen eh, en esta opinión, ¿no? Se va, digamos, consolidando un universo de creencia. Siguiente, por favor. Esto ya no lo repito, ya lo comentaba Graciela, en el sentido de que parte, digamos, del segundo argumento condicional, pues tiene que ver justamente con parte de ese interdiscurso, ¿no? Que bordea el discurso de Denis Dresser, que es justamente cuando refiere, si tus argumentos, cuando ella dice, si tú argumentas que los jueces liberan y amparan a criminales por culpa de Norma Piña, estás mal informado. En realidad, no tiene nada que ver Norma Piña. El asunto en realidad se refiere a un discurso mucho anterior, que es justamente el cuestionamiento al desempeño público del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando fue secretario en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente este secretario pues, se encuentra en la corte, como ustedes saben, en la corte este de Nueva York por presunto lavado de dinero y sobornos recibidos de parte del cártel de Sinaloa. Siguiente, por favor. El tercer y cuarto argumento condicional diría lo siguiente. Si tú piensas que estrangular, nuevamente una palabra choque, presupuestalmente al poder judicial, combatirá la corrupción y desmantelará a los privilegios, has caído en una trampa. Por fe en Andrés Manuel López Obrador o por la propaganda gubernamental, has decidido dejarte seducir por la gran mentira. O sea, esta lítote de gran mentira ya no es solamente la mentira, sino la gran mentira, ¿no? O sea, se sobreexpone, digamos, la denostación por medio de digamos, este adverbio de modo, de cantidad, lítote como tal. Siguiente, por favor. Para concluir, y le doy la palabra después de estos elementos a mi colega Graciela, las falacias no solo son falsos razonamientos con apariencia de verdad, sino mecanismos del engaño discursivo por medio de recursos lingüísticos que intentan persuadir a los ciudadanos en relación con temas políticos y de agenda pública. Es preciso analizar las formulaciones de los líderes de opinión en medios, dado que influyen, orientan, movilizan las percepciones de las figuras públicas para bien o para mal. Independientemente de que uno se inclina a favor del presidente, apoye las iniciativas
presidenciales o sea todo lo contrario, es, es claro que las falacias contribuyen mucho a crear estos universos de creencia falsa, de construcción de la mentira, pero también son vehículos del odio, de la denostación, de la violencia simbólica, ¿no? Y eso, en eso estamos trabajando justamente y aquí mi colega Graciela justamente les va a hablar de esa parte, de esa arista, de esa beta importante que es justamente la descortesía. Adelante, por favor, le cedo la palabra a mi colega. Muchas gracias. Bueno, a ver si no me da la tos. Bueno, continuamos, sí, seguimos pasando la transparencia. ¿Ya no hay? No está. Son todas las que tengo. Bueno, entonces voy a compartir lo mío. Son pocas transparencias. Voy a compartir rápido. Ay, que tengo que ver primero. Ay, Dios santo. Esta. No, entonces, permítanme un segundo. Pensé que Héctor había incorporado mis transparencias, pero creo que se le fue. Me importa, finalmente, es poco de lo que yo voy a hablar, que es pues efectivamente, a partir de este discurso de, eh, de Denise Dresser, ahora ya comparto, aquí está. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, aprovecho, Sí, Graciela. sí se ve, Graciela. Vamos a terminar esta presentación a la 1:05. Ya son 4 nada más, ya. Sí, ya es Bueno, poquito. sí, por favor, ya voy a hablar. Bueno, en primer lugar quiero hablar del medio de comunicación que es Latinus, como una comunidad de práctica, que de acuerdo con Ver, es una parte integrante de nuestra vida diaria. Sus miembros se encuentran mutuamente involucrados en una tarea particular y tienen un repertorio compartido de recursos negociables acumulados en el tiempo. Afirma Pepperner que los individuos pertenecen a varias de tales comunidades, aunque ellas no necesariamente posean una denominación específica y que por lo tanto el concepto de comunidad de práctica debe ser visto como una unidad que posee 3 dimensiones: empresa conjunta, compromiso mutuo y repertorio compartido. Es la cortesía. Bueno, de acuerdo con Bravo, es una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que responde a normas y códigos sociales que se supone en conocimiento de los hablantes. Pero aquí no vamos a hablar de la cortesía, sino de la descortesía. Y de acuerdo a Cole de Marlangione y Cordizo, es un comportamiento comunicativo que ataca, daña, denigra u ofende la imagen social del interlocutor, busca causarle un perjuicio o incide de manera negativa en el clima socioemocional de la interacción. Entonces tenemos aquí, con la cara, yo generalmente no solo analizo el discurso, analizo también la entonación, la gestualidad, toda la comunicación paraverbal. Esto, pues si hay una publicación, se abundará. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el discurso violento, pero que también tiene un sesgo religioso. Si tú crees, estás equivocado. O sea, crees, es la creencia religiosa. Si tú argumentas, entonces ya entramos a la parte del razonamiento. Estás mal informado. O sea, es una agresión a las personas, a los interlocutores, pero específicamente está hablando
de un ustedes inclusivo, porque también se está dirigiendo no solamente a los interlocutores que vemos esto o que ven este tipo de comunidad comunicativa, que es Latinos y que lo ve mucha gente, ¿sí? Sino también va dirigido al presidente. Entonces, si tú argumentas, estás mal informado. Si tú piensas, has caído en una trampa. Por fe en hablo. Ahí va la parte religiosa, pero que también va con una carga violenta y de descortesía, pero a ras de tierra. ¿Sí? Has decidido dejarte seducir por la gran mentira. O sea, tú que crees y tienes fe en hablo, te dejaste seducir. O sea, es una violencia y una descortesía hacia los interlocutores que no piensan como los de latino. La creencia falsa, la corcholata destapada, el proceso de destrucción, el ministro a modo, la movida marrullera, con la movida marrullera de quitar los fideicomisos, empezaron los ataques. Norma Piña, que no se puso de pie ante el Tlatoani, que es otra descortesía. AMLO quiere un poder judicial sometido y suyo, corte cortesana, cruzada contra la corte como contra la del INE. Es el control político, la cuarteadura de los contrapesos, inescrupuloso, le llama a López Obrador. Alejandro Gertz, tapadera de trapacerías, rasurada patriótica. Bueno, todo esto, y que me disculpan, yo no terminé de hacerlo porque he estado padeciendo mucho de vías respiratorias. Bueno, en estas comunidades de prácticas semióticas discursivas, retóricas y argumentativas, observamos tres círculos que se van interrelacionando. Y yo con esto estoy terminando. Latinos, que es el medio de comunicación y concebida como una comunidad de práctica semiótico-discursiva, en donde cruzan todos los discursos descorteses y violentos, porque los comunicadores, el politólogo, el periodista, etcétera, que no piensan como el otro, entonces atacan. Oye, si piensas como yo, estás conmigo. Si no piensas como yo, estás en contra de mí. Discursos descorteses, violentos, que está Denise Dresser como interlocutora, que se bajas, o sea, tiene su pluma insidiosa y ponzoñosa hacia el gobierno de López Obrador. Y no solamente al gobierno, sino a la persona de López Obrador. Y luego entre líneas así punteadas están los interlocutores, que son los seguidores de Latinos, que pueden estar a favor o pueden estar en contra o tienen un criterio en donde van observando. A eso se le llama una comunicación negociada, de acuerdo con Stuart Hall, que es una negociación de la comunicación. Eh, si es que tienen la capacidad de hacer ese tipo de negociación. Bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, Graciela. Bueno, nos hemos extendido un poco en el tiempo, Ay, pero sí, perdón. si... No, no, no es... Descuiden. Más bien, una disculpa, nos vamos a tomar 5 minutos de la presentación siguiente y vamos a extender aquella 5 minutos más. Si hay alguna pregunta, solo les pido que sean concisos, claros, por favor. Por acá, Mario Gensolen quiere hacer una intervención. Ah, perdón. Sí, Constanza, adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Quería comentar lo siguiente, es sobre la falacia o la supuesta falacia de afirmación del consecuente. No me quedó claro dónde estaba la falacia, quizás porque faltó representarlo de forma que uno pudiera ver exactamente cuál era el proceso que ustedes interpretan.
si les entendí bien, yo entiendo que para ustedes hay una falacia de afirmación del consecuente porque se dice que si tú crees que el recorte del poder judicial mejorará la justicia para los pobres, te equivocas, por lo tanto, tú crees que el recorte, algo así, o sea, si es que entiendo bien, eso sería para mí digamos, una afirmación del consecuente. No obstante, yo creo que se puede hacer una interpretación más caritativa, es decir, como un argumento válido, pero no por eso un buen argumento, desde luego, ¿no? O sea, válido en un sentido lógico. Uno podría pensar de que lo que está detrás de esto es decir algo así como, eh, si el recorte, si el recorte al Poder Judicial mejorará, perdón, si existe un recorte al Poder Judicial, entonces no mejorará la justicia para los pobres. Existe un recorte al Poder Judicial, por lo tanto, no mejorará la justicia para los pobres. Así lo leería yo, y yo creo que el problema que tendría ese argumento desde mi perspectiva es doble. Por una parte hay una presuposición, porque entiendo que, digamos, es discutible que efectivamente exista ese recorte, con lo que entendí de lo que expusieron ustedes, y segundo, porque podría haber un hombre de paja en el sentido de que se asume que la audiencia considera también de que existe tal recorte. Entonces, no sé si es un problema lógico y no es más bien un problema de tipo, como digo, falacia, hombre de paja y presuposición, digamos, presuposición, no sé, cuestionable. Ese sería mi punto. Gracias, Héctor. Si pueden comentar. Mm, No se escucha. Tu micrófono está apagado, Héctor. Ah, a ver si hay chance de que me puedas apoyar con presentar la imagen. Claro. Ya te la mandé para que pueda. Sí, ahí, si nos vamos a la segunda, atrás, atrás. Siguiente, ahí está, atrásito. Ahí está bien. Sí, aquí, por ejemplo, ¿no? Si tú crees que recortarle presupuesto a la Suprema Corte mejorará la justicia para los pobres en México, estás equivocado. O sea, ahí está muy claro el antecedente y el consecuente. El asunto es que ese consecuente está negando y por tanto también hay esa posibilidad de negar justamente ese antecedente. Es decir, lo colocamos como una falacia de consecuente, pero evidentemente puede haber ahí ese hombre de paja imaginario. Eh, a veces, digamos, el discurso es una mixtura, no hay nada puro como tal, ¿no? O sea, esa es la riqueza del lenguaje, que puede haber también ciertas formulaciones, ciertas combinaciones, ¿no? Que hacen compleja aún más definir o enmarcar o encasillar, encasillarlo en un concepto. Entonces, sí, por ejemplo, uno puede decir, ¿no? Como falacia de consecuencia que cuando uno dice, si alguien es madrileño, entonces es español. El CID es español, luego es madrileño. O sea, si A es B, pues no es necesariamente eso. O sea, el esquema sería si A, entonces B, X es B, luego X es A. O sea hay un juego ahí, incluso hasta perverso, ¿no? Y eso es muy dado, digamos, en este tipo de analistas. Aquí se volvió una cascada, es decir, un conjunto de argumentos condicionales que se fueron dando hasta llegar a una pendiente que le llamamos, se le llama en teoría de falacias, pendiente resbaladiza, que terminan finalmente con un tono catastrófico, con un tono que culmina, digamos, finalmente el microrrelato con una conclusión tenebrosa, catastrófica, ¿no? Entonces, si me apoyan otra vez ahí, por favor, Mark, si me apoyas ahí con la imagen, es que ya se fue. Ya no se ve, exacto. Ahí es la tercera, por ahí. Sí, atrás, por favor. Atrás, por favor. Más atrás, por favor. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que recortarle presupuesto a la Suprema Corte
mejorará la justicia para los pobres en México, estás equivocado. O sea, otra vez una negación, al final concluye negando justamente ese consecuente que es negativo, termina también negando el antecedente. Más adelante, por favor. Ese es, digamos, el primer argumento condicional de su parte introductoria de su discurso de opinión de Dresser. Más adelante, por favor. Ese es el segundo argumento condicional. Si tú argumentas que los jueces liberan y amparan a criminales por culpa de Norma Piña, de la presidenta de la Suprema Corte, estás mal informado, ¿no? Y ahí está diciendo también a los seguidores, tuiteros, ¿no? Y digamos, la ciberaudiencia que le da seguimiento a sus opiniones. Siguiente, por favor. El tercero y cuarto argumento, pues son también condicionales por donde también consideramos que hay falacias, porque dice, si tú piensas que estrangular presupuestalmente al Poder Judicial combatirá la corrupción y desmantelará los privilegios, has caído en una trampa. Héctor, perdón, Sí. si me permites una cosa de clarificación, o sea, tengo la sospecha de que la observación que te hacen no, es que quizá hay algo mal en esos ejemplos, pero no es una falacia de afirmación del consecuente. O sea, quizá hay un defecto en esos argumentos, pero no es ese. Sí, igual puede. Perdón, ¿podría yo añadir algo en el momento? Sí, sí, adelante. Adelante. En efecto, en primer lugar, Héctor, Graciela, es muy interesante su intervención, pero lo que está diciendo esta Constanza es correcto y lo que acaban de decir es correcto. Técnicamente hablando, la presentación que ustedes tienen de los condicionales es un esquema condicional que subyace a cualquier tipo de falacia que tenga que ver con una regla de introducción o de eliminación basado en este tipo de condicional. Sin embargo, como esté expresado así, no es una falacia, aparte no se llama falacia de consecuente, se llama falacia de negación del consecuente. Y la falacia de negación del consecuente, la lógica subyacente es que hay un error inverso. Cuando tú niegas el consecuente, entonces parece ser que el que está argumentando incorrectamente o el que hace una inferencia incorrecta es cuando tratas de inferir la negación del antecedente. La manera en que... Perdón, Jesús, eso es un modus tollens. Exacto, ese es modus tollens, no es falacia, es argumento válido. Pero todos entendimos lo que quería decir. Una disculpa. Exacto. O sea, a lo que voy es lo siguiente. O sea, la falacia de negación del antecedente. No, un modus tollens es cuando tú estás negando el antecedente, estás negando el consecuente y por lo tanto niegas el antecedente. La falacia de negación... Una disculpa, Jesús. Vamos a tener que interrumpir esta sesión aquí porque estamos consumiendo el tiempo de las siguientes presentaciones. Lo lamento mucho, sé que esto en buena medida se debe a fallas técnicas. Espero que Héctor y Graciela atendieran la observación que muy pertinentemente hizo Constanza. Vamos a pasar a la siguiente mesa.